Hola, ¿cómo están? Seguimos con el diseño de instalaciones para las industrias 2. Les habla la ingeniera Mercedes Canese. Continuamos con la unidad 3, ventilación mecánica, y vamos a ver a continuación los ventiladores centrífugos. Recordemos que los ventiladores pueden ser en una clasificación más o menos general de dos tipos, centrífugos y axiales. Ahora vamos a ver cómo funcionan los ventiladores centrífugos. Los ventiladores centrífugos funcionan mediante un rotor con paletas que genera una depresión en la entrada del ventilador, permitiendo de esa forma el ingreso del aire a través de esa entrada. Y además el rotor está rodeado por una estructura tipo caracol que hace que el aire circule a través de esa estructura y termine saliendo al otro extremo, formando entre la entrada y la salida un ángulo de 90 grados. Esto permite además que en la entrada del ventilador se coloque el rotor conectado directamente con un motor, o puede ser también a través de una polea o de una correa. Este es el sistema que más se utiliza en los equipos de aire acondicionado y ventilación, justamente por su sencillo eh, funcionamiento, además por su versatilidad y por los rendimientos y presiones relativamente elevadas que puede soportar. A su vez, los ventiladores pueden ser de entrada simple o de doble salida. Vamos a ver cómo funciona cada uno de ellos. Los ventiladores de entrada simple, como el que vemos acá, es un ventilador cuya entrada de aire está al otro extremo de este eje. Este es un eje que conecta el rotor del ventilador a través de una correa o de una polea que no podemos ver porque está protegida, con este motor que se encuentra aquí. Entonces, del otro extremo de este eje está la entrada de aire. El aire ingresa a través de ese otro extremo y sale, podemos ver acá en el dibujo, su salida en la foto. Entonces vemos que siempre se cumple, en este caso es así, el ángulo de 90 grados. Este tipo de ventiladores centrífugos de entrada simple son los que suelen estar fuera de las unidades de tratamiento de aire o acondicionador. El siguiente es el de entrada doble, donde podemos ver que tanto esta entrada como la que se encuentra en el otro extremo permiten el ingreso del aire y vuelve a salir a 90 grados, tal como explicamos en el caso anterior. Este tipo de ventiladores se suelen colocar dentro de la unidad de tratamiento de aire o acondicionadora. Ahora podemos hacer la siguiente clasificación de los ventiladores según la inclinación de sus paletas o álabes. En este caso tenemos tres modelos. El primero es este, donde tenemos los álabes hacia adelante, o la curvatura de las paletas hacia adelante. Acá tenemos los álabes radiales y acá tenemos los álabes hacia atrás. Siempre estamos hablando respecto al eje de rotación del ventilador mecánico, ¿sí? Con relación al eje de rotación, entonces los álabes están hacia atrás, son rectos o están hacia adelante. ¿Cuáles son las características de cada uno de estos? Los ventiladores centrífugos que tienen las curvas hacia adelante son son los más silenciosos, los menos ruidosos, y son los que se prefieren entonces en los equipos de aire acondicionado. Son muy sensibles a los cambios de presión, por lo cual si es que existe mucha contrapresión o una contrapresión muy variable en el sistema, no es conveniente utilizar este tipo de ventiladores. A medida que disminuye la presión y aumenta el caudal, aumenta también la potencia de consumo de este tipo de ventiladores. Por eso este tipo de motores, los motores de este tipo de ventiladores se tienen que calcular con un cierto margen de seguridad. En segundo término están los ventiladores con álabes radiales. Estos ventiladores tienen la desventaja frente a los de álabes curvados hacia adelante, que son mucho más ruidosos, pero tienen la ventaja de ser autolimpiantes. Se usan mucho en ventilación industrial por ese motivo. Los terceros son los ventiladores con las curvas hacia atrás, que son de alta velocidad y airflow, como vemos acá en este dibujo, y también son muy ruidosos, también son autolimpiantes y tienen una buena regulación del caudal suministrado. Esa es la ventaja que tienen este tipo, por eso
Tanto los de álabes rectos como los de álabes curvados hacia atrás son los que más se utilizan a nivel industrial, ya que es muy importante que los ventiladores estén siempre limpios. Con eso se puede evitar realmente accidentes muy graves que suceden cuando un ventilador, por ejemplo, se traba. También, por supuesto, esto tiene un efecto en la salud. Entonces es muy importante y muy útil que los ventiladores mecánicos puedan ser autolimpiantes, lo que no significa que no se deba periódicamente hacer el mantenimiento de los mismos, pero es una reducción de los costos y de mantenimiento especialmente importante. Bueno, acá podemos ver los rendimientos de los ventiladores centrífugos según el tipo de álabes o paletas que tengan. Como pueden ver ustedes, tenemos acá sobre el eje de las ordenadas las presiones en porcentajes, el eje de las abscisas tenemos los caudales también en porcentajes, y además en esta línea de rayas tenemos las potencias. Entonces, si miramos todas las curvas, tanto la de los ventiladores que tienen los álabes hacia adelante, radiales, como hacia atrás, vemos como a medida que desde cierto punto, a medida que aumenta el caudal, la presión se va reduciendo. Esa es la primera característica de este tipo de ventiladores. La segunda característica es que a medida que aumenta el caudal también aumenta la potencia absorbida, pero hasta cierto punto. Después vemos las diferencias entre cada uno de ellos. Vemos acá cómo los ventiladores con los álabes hacia adelante van disminuyendo primero la presión a medida que aumenta el caudal hasta que llegan a este punto de inflexión más o menos en un 15% del caudal y 80% de la presión, y ahí vuelven a aumentar un poco a medida que aumenta otra vez el caudal para definitivamente después ir reduciéndose la presión a medida que aumenta el caudal. A diferencia de los ventiladores de álabes radiales o hacia atrás, donde si bien hay un incremento al comienzo de la presión con el aumento del caudal, esta es una curva, digamos, de un solo sentido, no tiene dos puntos de inflexión como en este caso. Por otra parte, si miramos las presiones, fíjense, estos redonditos son los que unen la presión con y el caudal con la potencia absorbida. Entonces, si miramos en primer lugar los de álabes hacia adelante, vamos a ver que acá se une con la curva de la potencia absorbida y vemos como a medida que aumenta el caudal, aumenta la potencia absorbida, y es justamente inversamente proporcional también a la potencia. Por eso es que hablan de que una reducción de la contrapresión aumenta muy significativamente la potencia absorbida por este tipo de ventiladores centrífugos de álabes hacia adelante. Algo similar sucede con los ventiladores centrífugos de álabes radiales, donde acá tenemos su potencia absorbida también. Esta potencia absorbida va aumentando a medida que aumenta el caudal, ¿no es cierto? Y también en este tipo de ventiladores, a medida que baja la presión, aumenta la potencia absorbida. En cambio, en los ventiladores que tienen los álabes hacia atrás, la potencia tiene una característica un poco diferente. Ciertamente va aumentando también a medida que aumenta el caudal, pero a partir más o menos del 60% de caudal, esta potencia va reduciéndose la absorción. Y también hay una reducción muy significativa de la presión. Bueno, con esto terminamos de analizar algunas características de los ventiladores centrífugos. Es muy importante decir también que los ventiladores centrífugos, de acuerdo a estas características, son elegidos, ¿verdad? De acuerdo al caudal y la potencia que estamos buscando para justamente aprovechar o usar para ventilación mecánica el aire ambiental, ¿sí? Dependiendo si necesitamos más o menos presión, más o menos caudal, vamos a estar eligiendo un tipo de ventilador, y también de acuerdo a las variaciones que pueda tener esa presión. Ahora sí, terminamos esta parte y continuamos en la siguiente parte.